Lo lograste. Te mudaste al extranjero y uno de tus principales objetivos es estudiar el idioma, pero no sabes por dónde empezar. Si comenzaste a ver este video es porque quizá te identificas como una persona perfeccionista. Aplicado a la experiencia de aprender un idioma, el perfeccionismo se traduce en que te cuesta atreverte a hablar porque te da miedo cometer errores, te frustras si no entiendes todo lo que escuchas, buscas comunicarte como un nativo, te sientes fácilmente expuesto a críticas y te pones nervioso, o tu comunicación no es fluida porque te preocupas por cualquier error. Ser perfeccionista resulta muy útil cuando se trata de aprender un idioma académicamente. La diligencia y el compromiso suelen ser clave para absorber la teoría. Sin embargo, suele ser un problema cuando se trata de aprender o practicar casualmente el idioma. Y es eso justamente lo que se busca en una inmersión lingüística como lo es un intercambio. Cuando yo llegué a Francia, llegué con el objetivo de hablar con más confianza inglés y francés, a hablar con más fluidez y a dejar de escapar situaciones en donde tendría que entablar conversaciones casuales porque los nervios me consumían. Encima de esos objetivos, el perfeccionismo siempre me decía al inicio y a veces todavía que tengo que sacar el mejor provecho de mi tiempo en el intercambio. En este video voy a compartir aciertos, desaciertos, experiencias y reflexiones, esperando que le pueda ser útil a personas en una situación similar. Mi primer consejo es experimentar entre clases formales y el aprendizaje en la vida diaria. Cuando uno llega al país nuevo, puede hacer muchas cosas para empezar a familiarizarse y a sentirse cómodo con el idioma. Clases formales en la escuela, talleres de conversación, conversaciones en la calle, hacerse de amigos en entornos específicos, participar en eventos. Son solo algunas de las posibilidades que están allí cuando uno se muda y quiere empezar a aprender o a perfeccionar el idioma nativo. Sin importar tus intereses o tu tipo de personalidad, habrá algo que puedas encontrar allá afuera que te ayude. Solo basta con conectar con la curiosidad que nos motive a salir y a experimentar. En mi caso personal, llegué a Francia y a pesar de haber ya tomado muchísimas horas de francés en México en la universidad, me di la oportunidad de tomar las clases que se ofrecían en la escuela porque quería saber si eran diferentes a México, si podían ofrecerme algo nuevo. Y la verdad es que sí es muy interesante, siempre es muy útil seguir viendo la gramática y las clases formales. Sin embargo, después del primer semestre me di cuenta de que no era lo que quería porque a mí me estaba siendo mucho más útil aprovechar mi energía y mi tiempo en salir y platicar y aprender en entornos informales y no tanto en la escuela. Es importante probar antes de descartar una opción y ver qué tanto nos funciona o no para alcanzar lo que queremos conseguir. Aprender un idioma en un ambiente académico ayuda mucho porque estamos dentro de una estructura bien delimitada que nos ayuda a entender la gramática de forma progresiva, a ir adquiriendo vocabulario poco a poco. Por el otro lado, los talleres de conversación son una gran opción cuando se busca poner en práctica esa gramática, ese vocabulario dentro de igualmente un entorno académico, sin embargo un poco menos formal, en donde se pueden recibir correcciones, donde se pueden recibir comentarios, explicaciones que nos permiten seguir avanzando. La ventaja, por el contrario, de aprender en entornos informales, casuales, cotidianos, es que aprendemos vocabulario en contexto. Estamos inmersos en una situación y aparece una palabra, aparece una expresión, aparece una duda de ¿será que estoy usando bien esta regla gramatical que aprendí? ¿Estoy utilizando bien la preposición? ¿Estoy utilizando el tiempo verbal correcto? Aprenderlo cuando se está inmerso en esa situación es muchísimo más probable que entonces podamos recordarlo posteriormente. Por eso, si estás en el extranjero, te aliento a que no descartes la posibilidad de seguir o de empezar a estudiar el idioma, pero obviamente empieza a escuchar más las conversaciones en la calle, ve a eventos y familiarízate con el idioma. Haz cualquier cosa que a ti te resulte interesante y que te permita ir avanzando. Luego, dependiendo de qué tan tímido seas, atrévete a hablar, a cometer errores. Sí, seguramente te vas a encontrar con gente no muy amable, con los no nativos, pero si hay gente de ese tipo, hay mucha más gente dispuesta a ayudarte
dispuesta a corregirte, dispuesta a ser paciente contigo. Así, poco a poco, la confianza va teniendo lugar y cada vez se tienen más recursos para hablar en ese idioma y sobre todo para disfrutarlo. Ahora, mi consejo número 2 tiene que ver con la confianza y con estar en un entorno seguro. Es un hecho que entre más confianza sientas al hablar, mejor lo vas a hacer y más rápido vas a avanzar. Dependerá mucho de tu personalidad, como decía anteriormente, de qué tanto te atrevas a empezar a desenvolverte. En un paréntesis les cuenta estando aquí que en esto de nivelar a los estudiantes, había quienes por la forma en la que escribían y que entendían la gramática estaban en un nivel avanzado, pero cuando salían a la calle no se atrevían a hablar, no se atrevían por ese miedo a cometer errores, a tener pena, entre otros factores. Y habían estudiantes principiantes que apenas si empezaban a entender, apenas si sabían algunas palabras, pero no les importaba y hablaban y se desenvolvían. Entonces era muy chistoso ver eso porque te das cuenta como los avanzados le dicen a los que no son tan avanzados pero que tienen esa confianza de puedes tú ir y preguntar tal cosa. Resumiendo, atreverse a cometer errores, atreverse a exponerse a potenciales vergüenzas o incomodidades y también a veces comunicar en qué punto estás como aprendiz o como hablante te va a ayudar a ganar confianza. ¿Y cómo se puede lograr eso? Rodeándose de personas que te ayuden a sentirte seguro, personas con las que te puedas sentir confiado equivocándote, personas con las que te puedas sentir tranquilo pidiéndoles ayuda, pidiéndoles que te corrijan, pidiéndoles que te expliquen. Y sobre esto de crear un entorno seguro, les puedo decir que mi experiencia es: en Francia no es sencillo hacer amigos y eso lo afirmo tanto desde mi experiencia personal como lo que he visto de otros nativos. Me refiero a otros estudiantes que me han compartido su experiencia y su percepción en cuanto a cómo es relacionarse en Francia. Creo que aquí existe la creencia de que una vez que tienes tu círculo de amigos ya no tienes la necesidad de abrirles espacio a nuevas personas. Francia también se conoce por no ser la sociedad más amena y más cálida, sobre todo con los extranjeros. Y a eso yo le sumo que mi personalidad pues no es necesariamente tímida, pero entablar conversaciones con desconocidos y estar en un círculo en el que soy la nueva integrante, lo que sea, me cuesta un poco, no es mi zona. Entonces no me permitió tanto encontrar la posibilidad de practicar francés al llegar a Francia. Siguiendo el consejo número 1 que mencionaba, analicé mi personalidad, mis intereses y lo que podría funcionarme a mí para empezar a experimentar. Lo que hice fue inscribirme a 2 programas. El primer programa en el que me inscribí fue uno que se llama Tandem. Este programa está organizado por la Universidad de Lille, en donde yo estoy, y tiene como objetivo vincular a 2 aprendices de un idioma diferente. Es decir, un estudiante francés que tiene interés en hablar español va a conectar con un hablante nativo del español que quiere practicar el francés. Entonces, en realidad este programa sí está organizado por la escuela, pero es muy independiente. Tú simplemente accedes a la lista de esas personas, es como un Tinder pero para los idiomas, y ves las personas que están ahí enlistadas, qué idioma quiere practicar, y ya tú le contactas y empiezan a organizarse y a ponerse de acuerdo en cuanto a qué van a hacer, qué tanto tiempo quieren practicar, dónde se van a ver. Tú eliges lo que vas a hacer con esa persona, tal cual. Otro programa se llama Body System. Es un programa que le permite a los estudiantes extranjeros conectar con un estudiante local que te ayuda con las cuestiones que necesites, es decir, cuestiones administrativas, cuestiones culturales, cuestiones de adaptarte al lugar. En este programa no es tanto un intercambio, es más bien que el estudiante local tiene, por así decir, la materia del Body System. Al final del semestre pues entrega como un reporte de todo lo que hizo y todo lo que pudo lograr que el estudiante extranjero se incorporara en pues, la cultura, en la universidad, lo que sea. Y es así como yo hago la broma de que para ser amigos en Francia hay que hay que inscribirse a programas. No sé si es más triste que chistoso, pero it is what it is. Así fue como yo encontré a la gente para practicar. Y bueno, aquí hay que decir que tal cual, ¿no? Es un poco forzado, es un poco artificial,
es un poco, en el caso de Tandem, el intercambio, el te doy algo a cambio de algo. Y en el caso del Body System es algo muy también formal, porque hay un contrato de por medio, etc. Puede que en muchos casos esto se dé, porque en realidad es eso, no está diseñado para que te hagas amigo de nadie, sino para que te adaptes y para que practiques el idioma. Pero en mi caso, pues fue así también como conocí a las chicas que hoy en día son mis amigas aquí en Francia y con las que he podido practicar francés. Y en cuanto a las ventajas, me viene entonces el concepto que compartía de un entorno seguro. ¿Por qué entorno seguro? Porque me permitió estar con ellas y decirles, ¿saben qué? Estas son mis debilidades, estos son mis intereses, quiero practicar la conjugación, me gustaría que cuando cometa un error me corrijan en ese momento. Y entonces me empecé a sentir cómoda preguntando en medio de una conversación, oye, ¿me puedes repetir esa palabra? La quiero anotar. Oye, ¿por qué esta regla funciona así? Oye, ¿cómo dirías tal? La verdad es que ellas siempre han sido muy pacientes conmigo y también se extendió a tener otras experiencias que han sido las experiencias que he tenido en Francia más bonitas. Con mi amiga de Tandem he pasado momentos muy bonitos en París. Ella vive en París con su familia y en Navidad me invitó a pasar pues la celebración con ellos. Fue el momento más especial que tuve, tanto culturalmente y lingüísticamente hablando y también como personal, porque me llevaron a conocer varios lugares. El día de Navidad pude preparar la cena con ellos. Me hicieron sentir parte de la familia por completo. Me sentí muy contenta. Estaba encantada de no escuchar más que francés. Era muy bonito, por ejemplo, que mi amiga y su hermana de repente pues hablaban un poco más rápido o no sé si estaban en una conversación acalorada de que, ¿qué opinas de esto? Porque en Francia es muy curioso como cuando se habla de alguna cuestión social o lo que sea, es como que la gente tiene opiniones muy contundentes y entonces empiezan a hablar fuerte. Y su mamá a veces les decía como de que, a ver, esperen, bajen el ritmo. Y me decía, esta palabra significa tal y esta otra expresión quiere decir esto. Y entonces como muy atenta de que Jessie pueda entender lo que está pasando, etcétera, ¿no? Porque a pesar de que yo ponía mi esfuerzo y todo, pues sí, siempre hay cosas que uno aprende. Entonces la velocidad del entorno puede hacer que sea complicado el entender o no. Así que bueno, fue una experiencia sumamente bonita. Estoy muy agradecida con haber podido pasar esa Navidad y sí, lo que decía hace rato es cierto. Francia no es la sociedad más amable y más cálida, pero pues esto es un testimonio de que cuando uno busca, a pesar de que el inicio sea así artificial y raro, puede tener estas experiencias tan bonitas y conocer gente que todo lo contrario, es súper cálida, súper linda. Y luego con mi amiga del Body System estuvo padrísimo porque ella me invitó a pasar Año Nuevo con ella en Annecy, es una ciudad más al sur de Francia en las montañas. Fue el Año Nuevo más divertido que pude haber pensado que iba a tener. Sí fue al inicio medio incómodo porque, como decía, yo era la única ahí que no hablaba francés, era la nueva que nadie conocía, etc. Pero me tomó unos días, pasamos como 4 días ahí, entonces los primeros días me tomó ahí como que me iba a adaptarme y luego ya en el mero Año Nuevo me la pasé toda la noche bailando, poniendo la música que a mí me gustaba, que a ellos les gustaba, platicando de mis miedos, de mis propósitos, de mis gustos, y el idioma no fue un impedimento. Entonces no podría haberme imaginado que iba a tener un año nuevo tan maravilloso, y fue gracias también a estos programas y sobre todo a las personas que pude conocer a través de esos programas y que me permitieron crear ese entorno seguro para atreverme. Mi consejo número 3 es siempre tener en cuenta nuestro objetivo con el idioma. Preguntarnos a nosotros mismos por qué estoy aprendiendo este idioma, por qué quiero perfeccionar este idioma. Es muy importante para entender las emociones que eso nos hace sentir y las acciones, ya que al final son una consecuencia de ese deseo o de ese objetivo. Cada quien tiene razones personales para aprender un idioma. Hay quienes
lo aprenden simplemente porque quieren comunicarse cuando vayan a viajar. Para otros es un simple pasatiempo, pero para otros puede tener que ver con abrirse mejores oportunidades laborales o académicas. Por ejemplo, no tienes que hablar inglés a la perfección para salir y conocer gente, o para hacer un voluntariado, o para viajar. En esos casos, un nivel intermedio puede ser más que suficiente. Sin embargo, si lo que estás buscando es ir a trabajar o ir a estudiar al extranjero, un nivel intermedio va a ser apenas suficiente. Así que tener bien claro qué tanto te tienes que comprometer con aprender el idioma es importante para no estresarnos innecesariamente. Por el contrario, si tu objetivo sí es irte a estudiar al extranjero, irte a trabajar, habrá muchas cosas que hacer, como la certificación del idioma, como atreverse a hablar en entornos informales, como aprender un lenguaje corporativo o académico para desenvolverse en la escuela o en la oficina, por ejemplo. Y en todos estos casos, el perfeccionismo puede jugar a nuestro favor, porque por lo general ese perfeccionismo viene emparejado con compromiso, con mucho enfoque. Y al final creo que eso puede verse como virtudes que nos van a llevar a empujarnos cada día a trabajar hacia ese objetivo. Mi testimonio personal es que yo hasta los 15 años no sabía ni una palabra de inglés ni de francés, pero de repente empezar a estudiar inglés me metió en la cabeza quiero ser traductora, y hacer esta inmersión lingüística significaba la posibilidad de aprender un francés y un inglés más coloquial, y número dos, que me aportara como profesional de la lengua, como traductora, ya que ese es mi trabajo y sentía que era necesario para complementarlo con los conocimientos y la práctica que ya había adquirido en la universidad y en mis pocos años trabajando como traductora. Así que para poder estar aquí pasé por ese estrés de la certificación del idioma, por el proceso de adaptación, pero entonces el idioma deja de ser algo puramente académico, algo que es puramente teoría, puramente conocimiento, sino que ya son parte de tu vida y tus interacciones son reales. Creo que entonces los objetivos son lo que marcan la dirección de nuestras decisiones, pero también cada paso en ese proceso me parece que es un fin en sí mismo. Está medio filosófico esto, pero espero que tenga sentido para el que esté atrás de esa pantalla. Este consejo número 4 es todavía más dirigido a los perfeccionistas y es algo que me digo a mí misma, y es una reflexión a la que llegué tras mi punto máximo de frustración con el francés, debido a que no me podía expresar como me expresaría en español. Y es: siempre habrá algo nuevo que aprender, nunca conocerás todo, así que relájate. Lo que diré a continuación es muy fuerte. Luego de pasar unos días hablando puramente francés, porque aquí normalmente voy cambiando entre inglés y francés, pero entonces había pasado días hablando francés y sintiendo esa frustración creciente de no puedo expresarme, no puedo contestar, no entiendo varias palabras, porque estaba ahí dentro de un París caótico, el ruido de la calle, las fiestas, cosas que no me gustaban tanto de repente, y yo no quería hablar español, yo quería demostrarme a mí misma que podía solamente usar francés por primera vez, y sentía que no poder hacer eso era una incapacidad, era algo similar a tener una incapacidad, porque así se sentía como no tener voz, como no tener capacidad de expresar, y no es algo que por completo no se puede hacer. Expreso esto que es muy muy personal, pero que me llevó a tener ese pensamiento posteriormente de nunca vas a saber todo a la perfección, y entonces empecé a sentirme en paz. Así que desmenuzándolo un poco, menos intenso. Un perfeccionista tiene una idea muy elevada de lo que significa hablar bien un idioma. Yo estaba frustrada no porque no tuviera la capacidad de comunicarme, porque sí podía, quizás suficientemente bien, pero no como yo quería. Y entonces empecé a darme cuenta de que estamos tan enfocados en hacer las cosas porque podemos, en no cometer errores, que nos sentimos que cualquier error va a ser un objeto de crítica, que la gente está ahí para juzgarnos, lista para escuchar un error y decir:
uy, este es extranjero, uy, este no sabe hablar, uy, este es tonto, cosas así. Y no porque uno crea eso de uno mismo, sino porque así se siente empezar a desenvolverse en un idioma que no es el propio. Y entonces puse la mirada en otro lado y dije, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, tengo toda una vida por delante para seguir mejorando, para seguir aprendiendo. Y qué bonito no saberlo todo, qué bueno no saberlo todo, porque si ya lo supiera todo, quizá ya no estaría interesada, ya no sentiría este apetito, ya no estaría así de curiosa y de maravillada por estar aquí en París. Pero justamente llegó la Navidad y estaba en un entorno ya más tranquilo, más familiar, en donde la gente era paciente conmigo y que, a ver, vamos a hablar un poquito más lento, vamos a explicar qué es esta expresión y qué es esta otra. Algo ya totalmente más amigable como entorno, y ahí sentí por primera vez, desde que empecé a hablar francés en Francia, la gente no me está juzgando, la gente no está aquí para criticarme, y qué privilegio estar aquí desbloqueando. Digo desbloqueando porque antes nunca me imaginé que yo iba a poder estar ahí en París pasando una Navidad disfrutando, y es eso lo que me ofreció el idioma. Así que cambiar el enfoque me ha dado mucha calma y me ha permitido disfrutar. Y disfrutar es algo que el perfeccionismo a veces impide, o lo pone más difícil al menos. Finalizaré con este quinto consejo, que es: recuerda que el progreso no se siente en el momento. Cuando se empieza un intercambio, suele venir el pensamiento de quiero sacarle el provecho a ese tiempo, más cuando uno puso mucho esfuerzo en que ocurriera, o cuando es una experiencia por la cual se está muy entusiasmado, y sobre todo cuando el objetivo es practicar el idioma. Los intercambios suelen ser de 6 meses o un año, así que no es un tiempo infinito. Por lo tanto, empieza a generarse una especie de presión por aprovechar el tiempo. Y algo que me está haciendo muy útil ahora es que me digo a mí misma que la curva de aprendizaje que voy a tener, que he tenido, no es lineal. No es un tema de ponerle una palomita a cada día en el calendario y decir, aprendí esta palabra, salí y tuve esta experiencia. Porque al fin y al cabo, el intercambio no solo es una experiencia académica y cultural y lingüística, es una experiencia de vida. Y entonces hay momentos en donde no se está en condiciones de querer salir, de querer aprender, y hay otros momentos en donde estamos más receptivos, donde estamos más animados, donde simplemente se da y fluye. Y sí, creo que hay veces en donde tenemos que empujarnos a nosotros mismos y decirnos, haz el esfuerzo, sal, participa en esto. Depende de cada persona y de dónde se encuentra el reto, porque yo hablo desde mi experiencia personal de que a veces me cuesta salir y exponerme a encuentros casuales. Entonces a veces me tengo que decir a mí misma, hazlo, te vas a sentir incómoda, pero hazlo. Y eso porque sé que tiene que ver con mi objetivo, que tiene que ver con lo que yo dije que quería hacer, que vine a hacerlo. Pero no se necesita hacerlo todo el tiempo. Elegí enfocar este video a perfeccionistas porque creo que estas son cosas que le pasan a los perfeccionistas, a personas que piensan mucho y se preocupan mucho porque todo esté saliendo bien, por estar siendo productivos, sacando lo mejor del tiempo y de las inversiones que hacemos y de la energía que ponemos. Entonces me hubiera gustado entender antes que no vale la pena forzar experiencias que pueden darse espontáneamente solo por tener ese estrés por detrás. Por eso creo que cuando un intercambio finaliza, uno puede mirar hacia atrás y ver que más allá de las altas y bajas, a lo largo de todo ese camino, nos podemos dar cuenta de que estuvimos siempre yendo hacia arriba. Espero que este video haya sido útil en algo, que haya resonado con alguien, y comparto esto porque son reflexiones que me hubiera gustado escuchar antes y que también quiero recordar en mi futuro. Así que gracias y hasta la próxima.